Esta mañana es mañana de liberación. Esta mañana es mañana de bendición, Señor amado. Y esta mañana, Señor amado, este es el día que ha hecho el Señor, dice tu palabra. Y tu palabra dice que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Pero cuánto, Señor amado, será un mayor gozo si alguna vida viene a ti en esta mañana. Señor, que esa vida, aunque no la veamos con nuestros ojos, Señor, tú trabajes de una manera sobrenatural en ellos, Señor, y puedan recibir esa palabra, palabra de vida, de fe y de esperanza. Padre, gracias por Cristo Jesús, y gracias por el sacrificio de la cruz, y gracias porque cada gota de sangre que caía, Señor amado, de esa cruz, hablaba de nuestra redención, habla de nuestro perdón y habla también de nuestra liberación. En el nombre que es sobre todo nombre, a ti hemos orado, Señor amado, y creemos, Señor, que tú has escuchado esta oración para bendición de aquellas vidas que nos escuchan. En esta hermosa mañana que Dios nos ha permitido llegar a este lugar, hay una palabra de fe y de esperanza para ti. Pero hay una pregunta que cada ser humano se hace cuando vive desconectado del propósito de Dios. Y esta pregunta que se hace el ser humano es: ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí sobre la faz de la tierra? Amado que me escucha, hombre que me escucha, mujer que me escuchas a la distancia, joven que estás a la distancia, pero también puedes escuchar a través de estos medios una palabra de fe y de esperanza. Posiblemente tú también te has hecho esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí sobre la faz de la tierra? Amado que me escucha, tú no eres una casualidad. Tú eres hijo de Dios. Y aunque estés de espaldas a Dios en este momento, y aunque tu vida no es la vida que le agrada a Dios, amado, eres un hijo de Dios, porque fuiste creado por Él. En Isaías, profeta Isaías, que es el profeta que más profetizó o habló de Jesús, en el capítulo número 64 y en el verso número 8, el profeta expresó de la siguiente manera: a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Amado que me escuchen esta mañana, este profeta estaba hablando de una condición en la cual se encontraba en aquel entonces el pueblo de Israel, un pueblo que había sido separado para darse a manifestar Dios a las naciones. Y el profeta habla de la siguiente forma: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros, aunque somos el barro, amado, el profeta dijo: tú eres el alfarero, tú eres el que le da forma a este barro, tú eres el que formaste nuestra vida. La Biblia dice del polvo de la tierra. Pero amado, la buena noticia es que de este polvo, la Biblia registra que de este polvo hizo una semejanza a Él. Amado, y cuando hablamos de semejanza estamos hablando de algo que se parece a Él. Amados, el artífice de nuestra vida es el Señor. Es el todopoderoso Dios. Es aquel que tomó el barro, tomó el polvo y creó con este polvo una imagen, algo semejante a Él. En el libro de Génesis, el primer libro que registra la Biblia, dice de la siguiente forma, en el capítulo número 1, dice de la siguiente forma:
Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y también creó a la mujer. Cuando la Biblia dice a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que creó al hombre de su propia forma y puso en él ojos que pudieran ver, oídos que pudieran escuchar y un corazón para que pueda reflexionar y un intelecto para que pueda, alabado sea Dios, deliberar. Amado, no hay inclinación o pensamiento nuestro que el Señor no conozca. Tienes que entender que el que te creó sabe todos los pensamientos de tu corazón, porque creó al ser humano, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Esto que estamos hablando en esta mañana implica que si fuimos creados por Él, Él tiene el control y la propiedad sobre cada una de nuestras vidas. Amado, es como el ingeniero que puede crear, por así decir, un automóvil. Ese ingeniero puede entender y saber de una manera más amplia cuál es el funcionamiento de ese automóvil. Por eso es que cada automóvil, cuando usted lo compra, en su gaveta o en aquella parte donde vienen los documentos importantes, allí hay un manual que habla de cómo será el funcionamiento de ese vehículo. Amado, Dios tiene el manual de tu vida. Dios te creó a su imagen y semejanza, significa que Él conoce todo, por lo cual tú puedes estar pensando. Los hombres y las mujeres fuimos creados, dice la palabra una vez más, a su imagen y semejanza. Es decir, que nos parecemos a Él. Somos seres dotados de inteligencia, voluntad y corazón. Todos tenemos algo semejante al Padre. No eres cualquier cosa sobre la faz de la tierra. No eres un animal que camina porque alguien te da una orden. Eres semejanza, eres imagen de Dios. Aunque te encuentres alejado en esta mañana, amado que me escucha, eres propiedad de Él porque Él te formó. Él te redimió. Él te compró nuevamente con el propósito de que vuelvas a Él. Te compró nuevamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en aquel madero. Amado, nadie te amó tanto como Él. Nadie derrama sangre por ti ni por mí. Solamente Cristo tiene el poder de cambiar tu vida. Y esa vida sin fe y sin esperanza, esa vida sin propósito, toma propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de la vida del hombre comenzó en aquel sacrificio de la cruz. La palabra imagen, hablando propiamente del hombre, significa que somos embajadores o representantes de Él en esta tierra. Aunque tú no lo quieras aceptar y aunque te encuentres desconectado del propósito, tú eres un representante. Algo la gente puede ver de Dios en ti. Y la Biblia dice que los bendijo diciendo, esa es la otra parte tan importante de la palabra que nos habla de quién soy yo, quién eres tú. Y la Biblia dice, y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar. Hay una versión que dice que señoreen sobre los peces del mar y de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Amado, cuando la Biblia dice y los bendijo, tenemos que entender, alabado sea el nombre de Jesús, que esto fue la primera palabra que nuestro Creador habló a su creación. Amado, la primera palabra que Dios habló a su creación
fue bendición para todos y para cada uno de nosotros. Amado, te creó no para maldecirte, te creó para bendecirte. Y cuando la Biblia dice que tenga muchos hijos, lo que significa esto y su palabra es que puso en el hombre y en la mujer el potencial de multiplicarse, para que el mundo estuviera lleno de su semejanza. Amado, mientras yo oraba en esta madrugada, Dios me dijo que el propósito de la multiplicación de la raza humana sobre la tierra era para Él llenar la tierra de su semejanza. Oh, qué bueno es saber que el propósito de Dios es bendecirnos. Qué bueno es saber que el propósito primordial de Dios es darte vida y darte vida en abundancia. Y dice la Biblia más adelante, y ejerzan control sobre lo creado. Esto significa que todo ser humano fue creado con el propósito de tener dominio de todo lo que Dios de antemano había formado. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre perdió ese dominio? ¿Por qué la raza humana, ahora gran parte de ella, que fue creada a la imagen y semejanza, ahora anda de espaldas a Dios? Amado, hay una palabra clave en esto que se llama desobediencia. La desobediencia trajo como consecuencia el pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la destitución de aquel lugar llamado huerto. Amado, la primera creación, Adán y Eva pecaron, dice la Biblia. Fueron desobedientes a un mandato que Dios ya había establecido. Si algo nos hace al ser humano a esa semejanza, desconectarse del propósito de Dios, es cuando andamos de espaldas a Él, amado, y somos desobedientes. Y eso, la desobediencia y el pecado, trajo consigo consecuencias nefastas. Consecuencias que, número uno, te alejaron de Dios. Y cuando te alejas de Él, amado, pierdes la comunión con tu Creador. Por eso es que en el huerto Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde tú estás? ¿A dónde te has ido? Y Dios te dice en esta mañana: ¿dónde tú estás? ¿A dónde tú te has ido? ¿Por qué, si te creé a mi imagen y semejanza, andas de espaldas a mí? Amado, hay una palabra que Dios quiere traer a tu corazón en esta mañana. Y Dios te dice en esta mañana: ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar te estás metiendo? ¿Y cuáles son las circunstancias de estar en esos lugares? Amado, otra consecuencia que trajo el pecado es que te destruye. El pecado afecta a la persona más de lo que esa persona puede creer. Amado, porque el pecado tiene que ver con la desobediencia y tiene que ver contigo y con aquel propósito para lo cual tú fuiste formado. Amado, te dije hace un minuto que fuiste formado para bendecirte, o Dios te formó para bendecirte. Dios te formó para que te multiplicases. Dios te formó para que fueras la imagen de Él sobre la faz de la tierra. Y ese pecado te destruye. El pecado te afecta, porque afecta no solamente tu intelecto, afecta también tu espíritu y tu alma. Por eso David en una ocasión dijo: mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela, dijo David en una ocasión, el cantautor, el rey de Israel. No importa el lugar donde estemos, ni la posición que tengamos, hay un momento que el pecado, cuando estamos separados de Dios, nos afecta, amado, más de lo que podemos creer.
Número 3 dice que afecta tu relación con los demás. Aún tu relación con los tuyos, hijos, esposa y familia es afectada. Es afectada porque el propósito de Dios fue que tú tuvieras comunión con Él y tuvieras comunión también con su creación. Por eso te dio señorío, te dio dominio, te dio gobierno. Mas sin embargo el pecado hace que todas estas cosas las perdamos por estar caminando de espaldas al Señor. Número 4 dice, trae a tu vida un espíritu de culpa. Espíritu de culpa que te persigue, pues estás desconectado del Dios que te creó. Amado, en el día de hoy, esa culpa en tu corazón puede ser borrada. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que te creó para que tú puedas caminar libre. Porque ese espíritu de culpa te ata. No te deja crecer, no te deja manifestarte. No te da la libertad que Dios quiere que tú puedas tener en esta tierra. Por lo tanto, amado que me escuchas en esta mañana, ese espíritu de culpa que te persigue, hoy puede ser quitado de tu vida de una manera especial. Porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Jesús dijo en una ocasión, ¿habrá algo imposible para mí? Amado, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque Él es el todopoderoso Dios. Porque la Biblia dice que toda potestad le fue dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesús no solamente era el Hijo de Dios, Jesús era el todopoderoso Dios sobre la faz de la tierra. El que vino a pagar el precio por tus pecados y por los míos. Número 5 dice que pierdes la paz. Estamos hablando en esta mañana de las consecuencias del pecado. Pierdes la paz y la buscas de muchas maneras y formas. Pero la mala noticia es que no la puedes encontrar. Porque Jesús, en un momento dado de su existencia como ser humano, sobre la faz de la tierra dijo, mi paz les dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Amado, por más que trates de buscar esa paz, fuera de Él no la vas a encontrar. No la puedes encontrar porque Él es el Dios todopoderoso, el príncipe, dice la palabra de paz. Y cuando habla de príncipe, Él quiere tener dominio sobre tu vida y darte paz. Esa paz que has perdido. Amado, la excelente y buena noticia hoy es que esa paz tú la puedes recobrar en Cristo Jesús. El pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre, de nuestro prójimo. Nos alejan de Dios y de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos, amado, y nos aleja también de nosotros mismos. ¿Cómo es esto que nos aleja de nosotros mismos? Porque perdemos el norte. Ya no tenemos un camino trazado, como dice la Biblia. El verdadero camino, Jesús mismo se autoproclamó como el camino y dijo, amado, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la Biblia también registra que hay caminos que al hombre, a la mujer le parecen rectos o derechos, pero son caminos de muerte. Y tú podrás decirme, yo no estoy conectado al camino, mas sin embargo, yo estoy vivo. Amado, cuando habla de muerte, aquí se refiere a una muerte espiritual. El hombre sin Dios y sin esperanza existe, pero no tiene vida. Amado, no tiene la vida porque no tiene la vida abundante de Dios. Yo vine para que tengan vida, dijo Jesús, y para que tengan una vida abundante. Una vida abundante es más que esta vida pasajera sobre la faz de la tierra. Una vida abundante se refiere a una vida eterna. Una vida que no termina con los años de vida aquí sobre la faz de la tierra. Esa vida es para siempre, es eterna.
Amado, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esa semejanza es que Él es eterno. Y Dios creó al hombre con el propósito de que sea eterno. El pecado lleva al hombre a buscar la felicidad fuera de Él, en caminos falsos, en su propio egoísmo. Y también lo busca de una manera que pueda entender que Él es autosuficiente. Amado, desde que el hombre pecó delante de Dios, tiene la necesidad de acercarse a su Creador. Dios quiere restablecer esa comunión de Dios con el hombre. Y Él la quiso restablecer y ideó un plan perfecto. Amado, se hizo hombre y vino a la faz de la tierra en la figura de Jesús. Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie puede creerse que es autosuficiente. Tú eres creado, tú no eres la creación. Aunque fuiste creado, no eres un Dios ni tampoco eres autosuficiente. En Romanos 6:23 la Biblia registra y dice: porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amado, la paga son las consecuencias antes mencionadas. Y esa muerte, como te dije, es una muerte espiritual. Había un anuncio en la radio y en la televisión que nuestro pastor fenecido Torres Ortega decía: el hombre sin Dios anda sin fe y sin esperanza. El hombre sin Dios tiene una vida vacía, una vida que no tiene propósito y no tiene razón de ser. Pero la última parte del texto, de aquellos que nos escuchan en esta mañana, que queremos compartir con ustedes, es: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice dádiva, esto es un regalo que no merecíamos. Pero el Padre decidió enviar a su Hijo y pagar el precio de esta dádiva y de este regalo. En ese libro de Romanos también, en el capítulo número 5 y verso número 8, amado, lo que estamos citando en esta mañana es la palabra del Señor. El mismo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas permanecen para siempre. En pocas palabras, todo va a pasar, mas sin embargo hay una palabra que todavía se sigue predicando aún. O un día como hoy, día 27, si no fallo, de abril del 2024, todavía hay una palabra que sale de nuestra boca y de la boca de aquellos que estamos aquí viernes tras viernes, predicándote una palabra de fe y de esperanza. Esa palabra no pasará. La Biblia dice que ella permanece para siempre. Permanece quiere decir que es latente, que cada mañana se renuevan, dice ella misma, sus misericordias. Amado, hay una misericordia nueva en esta mañana para ti. Hay una misericordia para ti, los tuyos. Hay una misericordia que Dios quiere depositar en tu vida, depositar en tu corazón. Y en ese libro de Romanos capítulo 5, en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, cuando dice que muestra, es que lo manifestó a través del amor de Cristo, a través del sacrificio de la cruz. Aún siendo pecadores, amado, nadie tenía el poder de dejar de pecar sin venir a Cristo y aceptar el sacrificio de la cruz. Mas Dios muestra su amor, lo mostró. Amado, si hay una forma que es inadulible de mostrar el amor, es entregando algo. Y la Biblia dice: porque de tal manera, es un texto que, como dice mi hermano José, está trillado o está hablado tantas veces. Amado, yo creo que no hay un día, un viernes, que aquí
no se hable de Juan 3:16. No hay un día que nosotros los hijos de Dios no hablemos del amor de Dios. ¿Y por qué no hay un día que no hablemos del amor de Dios, amado? Porque fuimos impactados por su amor. Porque Dios, amado, nos amó primero. Aún siendo pecadores nos amó primero. Aún sin merecer esa dádiva nos amó primero. Aún sin merecer el sacrificio de la cruz, amado, nos amó primero. Dios muestra ese amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, la Biblia es clara cuando dice para todo aquel que en Él cree. Está hablando, amado, del presente. No dice que crea o creyó. Está hablando del hoy. Por lo tanto, nuestro llamado en esta mañana es que si un día creíste y te apartaste de Dios por las circunstancias que fueron, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de regresar a Él. Hoy es el día que Dios quiere que no te pierdas y tengas esa vida eterna. Amado, a la manera que Dios te amó, nadie te puede amar. A la manera en que Dios manifestó ese amor, nadie lo va a poder manifestar. Amado, dice más adelante, en el verso 17 de ese capítulo 3 de Juan, dice de la siguiente forma: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El hombre se condena a sí mismo por no creer en el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Se condena a sí mismo. Dios no vino con el propósito de condenar. El propósito del Hijo sobre la faz de la tierra fue salvar y buscar lo que se había perdido. Amado que me escucha, entonces te preguntarás en el día de hoy: ¿quién soy yo para que Dios, el Todopoderoso, haya pagado el precio de mi salvación de esta manera? Amado que me escucha, somos la corona de la creación. Tenemos un lugar prominente dentro de la creación, y eso lo podemos ver cuando Dios lo creó todo. Primeramente creó los cielos y la tierra, las plantas, los animales, todo, para que el hombre pudiera gobernar sobre todo lo creado. Amado, es tan importante saber esto, que te creó para que te multiplicases también y para que tuvieras el poder sobre lo creado. Él padeció voluntariamente porque el precio de nuestros pecados fue muy elevado. Entregó su único hijo en aquel sacrificio para salvarte a ti, pero también para salvarme a mí y para salvar a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Amado, Él padeció voluntariamente para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Se hizo maldición, dice la Biblia, en aquella cruz, para que tú y yo tuviéramos bendición. Hoy nosotros no tenemos que verdaderamente entender o comprender que esa bendición que Él dijo desde el huerto, Él todavía la sigue manifestando para una humanidad, pero una humanidad que se pueda arrepentir delante de Dios. Amado, si nos arrepentimos, si nos alejamos del pecado y aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, encontraremos perdón, salvación y vida eterna. La vida eterna solamente la podemos encontrar en Cristo, en el Todopoderoso Dios. La podemos encontrar en aquel que pagó el precio en aquel madero. En Cristo puedo tener vida eterna, amado, y puedo tener inmortalidad. Fuimos creados para vida eterna, y esa inmortalidad y vida eterna se vuelve a ser efectiva o tiene el valor necesario en aquel sacrificio de la cruz. La Biblia dice
que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. En Lucas 19:10 puedes encontrar esta escritura que dice que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Amado, cuando la Biblia dice vino a buscar, amado, esta misma palabra Él la está diciendo para ti en esta mañana. Él te está buscando. ¿Dónde tú te encuentras? Como Adán y como Eva, que se escondieron cuando desobedecieron y pecaron delante de Dios. ¿Dónde tú te encuentras y en qué lugar te encuentras en esta mañana? Él te vino a buscar. Amado, nosotros somos el instrumento de Dios para decirte que Él te vino a buscar. Amado, la buena noticia es que ya te encontró. Y te encontró a través de estos medios, a través de esta palabra que en esta mañana te estamos hablando. No solamente a tu capacidad de inteligencia, estamos hablando a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. Amado, Él vino a buscar porque quiere salvarte. Hay una palabra en segunda de Pedro, que dice de la siguiente forma. Este mismo Pedro que un día le negó, que tuvo que arrepentirse delante de Él, que tuvo que aceptar también que había fallado y que había desobedecido. Este mismo Pedro ahora se constituye en un discípulo y apóstol y puede escribir esta carta maravillosa que dice de la siguiente manera: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos lo tienen por costumbre, o como algunos suponen, o como algunos creen. Al contrario, dice la palabra que es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie se pierda. Hay otra versión que dice, no quiere que nadie sea destruido. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que Él es paciente, la paciencia de Dios ha durado muchos años. Amado, cada viernes estamos hablando del amor de Dios y de la salvación que Él quiere entregarte a ti. Y la Biblia dice que Él todavía sigue paciente por amor a ti, por amor a los tuyos. Pero esa paciencia algún día termina. ¿Sabes por qué? Porque hay un día que ya Dios destinó para regresar y levantar a su iglesia sobre la faz de la tierra. Amado, Cristo viene. Esto no es una utopía. Esto no es un cuento. Esto no es un invento que tenemos nosotros los cristianos evangélicos. O los aleluyas, como despectivamente a veces nos dicen. Amado, Cristo viene. Él viene a levantar una iglesia santa. La Biblia dice sin manchas y sin arruga. Cuando habla sin mancha quiere decir esa iglesia que Él pagó el precio en aquel madero y que derramó su preciosa sangre. Lo que te quita las manchas y te quitó las manchas es la sangre de Cristo. Pero tienes que aceptarlo a Él como tu único y exclusivo Salvador. La Biblia dice en Juan capítulo 11 y verso 2: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después le dice a los discípulos, ¿crees esto? En pocas palabras, Jesús lo que está diciendo, que si hoy tú tienes vida y crees en Él, no vas a morir eternamente, porque Él depositó en ti una vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho a Él mentiroso, dice el apóstol Juan, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amado, son muchos los años que llevamos predicando este glorioso evangelio del reino. Son muchos los años que Dios ha usado diferentes medios para predicar, para hablarte del amor de Él. Son muchos los años y muchos los tiempos, y la paciencia de Dios todavía
está vigente para cada cual que cree en el testimonio de Dios a través de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, dice la Biblia. Nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amado, no hay un mayor testimonio del Padre aquí en la tierra que su Hijo. Amado, se hace hijo, se hace un ser humano. Amado, viene a esta tierra, paga el precio por tus pecados y los míos. Va al madero, va a la cruz, derrama su preciosa sangre. ¿Qué más puede pedir el hombre de su Creador? ¿Qué más puedes pedir tú que no sea que esta manifestación de Él en la tierra se hizo evidente? Amado, el testimonio de Cristo en la tierra está plasmado en su palabra. Por eso es que yo te invito en esta mañana que te vuelvas a la palabra, que te vuelvas a Él. Que tengas en tu corazón la necesidad y el anhelo de volverte a Él. Amado, esto no es una casualidad que estemos aquí en este viernes. Esto Dios lo causó con un plan y un propósito. Porque para Él tú eres importante. Para Él tú eres la máxima creación. Tú eres la corona de la creación. Hay una palabra que está cerca de ti en esta mañana. Y te la voy a decir como lo dice el libro de Romanos, en su capítulo número 8. Que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amado, ha estado tan cerca de ti que tú has podido escuchar mi voz a través de estos medios. Tú has escuchado la voz de todos los que hemos tenido alguna parte aquí. La escuchaste primeramente a través de la voz de nuestro hermano José Ortiz. Ahora la estás escuchando de mí y ya pronto la vas a escuchar a través de las alabanzas, de los cánticos que adoran al Señor. Amado, cerca de ti está esta palabra. Y la Biblia dice que está en tu boca y está en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amado, toda esta palabra que hemos predicado aquí en esta mañana habla del amor de Dios. Habla del perdón de tus pecados y de los míos. Habla de aquel que manifestó aquel perdón y aquel amor en aquel madero. Pero habla también de la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios pone en el hombre y en la mujer y en todo ser humano algún grado de fe para que pueda creer en el Hijo de Dios. Y esa fe que Dios ha puesto en tu corazón en esta mañana, amado, ¿cómo la vas a manifestar? Puedes manifestar esa fe viniendo a Él y aceptando a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amado, tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor. Y tienes que creerlo en tu corazón, tienes que confesarlo. Porque delante de una multitud Él murió por ti y murió por mí. La salvación fue manifiesta. Y muchos se burlaron de Él mientras Él iba camino a tu salvación. Cuando Él iba camino a aquel madero y cuando Él iba camino a entregar su vida, muchos se burlaron de Él. Como yo sé que hay algunos que se burlan de los que estamos aquí. Pero la Biblia dice que Él amó al mundo. Cuando habla de mundo está hablando de todos. Él no descartó a nadie, aún los burladores. La historia registra que aquel que traspasó el costado de Jesús verdaderamente tuvo que aceptar que aquel que había sido traspasado era el Hijo de Dios. Amado, el mismo Nicodemo, la Biblia registra que también estuvo en aquel momento en que Cristo fue crucificado. ¿Qué significa esto? Que aquellos que dudaban de Él un día tuvieron que aceptar
que aquel que había muerto en el madero, que aquel que había derramado su preciosa sangre, aquel era el Hijo de Dios, aquel era Dios mismo sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y para terminar, hay una palabra que quiero dejar en tu corazón en esta hermosa y maravillosa mañana. La Biblia dice, pues la Escritura dice, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amado, no hay una vergüenza mayor que el pecado, pero él vino también, si crees en él, a quitar esa vergüenza del pecado. Padre, he predicado tu palabra, esa palabra que no torna atrás vacía, esa palabra, Señor amado, que yo sé que ha llegado al corazón de las vidas, esa palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. La Biblia dice que es lumbrera a nuestros caminos. Señor, tú te autoproclamaste como la luz del mundo y también nos dijiste a nosotros que nosotros somos también la luz del mundo. Señor, gracias porque sabemos que en esta mañana tú has entrado al hogar de muchos que nos han escuchado. Que esa palabra no ha tornado atrás vacía, sino que ha entrado al corazón de las vidas, Señor, que han estado en esta mañana al alcance de estos medios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sigas trabajando en el corazón de ellos. Señor, que tú seas, Señor amado, el aliciente que ellos necesitan para levantarse de esa condición caída en los cuales se encuentran. Padre, declaramos que esa palabra, Señor amado, ha hecho la voluntad para la cual la hemos enviado. Y en esta mañana la enviamos para salvación. La enviamos también para liberación. Y la enviamos también para libertad y para perdón de los pecados. Señor, sabemos, Señor, que aunque nuestros ojos no puedan ver todo lo que tú has hecho en esta mañana, nuestro espíritu puede recibir y saber que esta palabra ha hecho y ha calado profundo en el corazón de muchos que nos han escuchado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén y amén y amén.